La pobreza no es ley de la naturaleza. Tratar de entender la forma narrativa del cine mexicano en los años 60, 70 y más adelante, tenemos que remontarnos a una película que es fundamental, sobre todo porque aborda de forma muy detallada y específica temas sociales, un estilo narrativo muy basado en la forma en la que los documentales recrean y construyen narrativamente ciertas historias, pero sobre todo porque es a través de esta película que podemos empezar a comprender una evolución de una narrativa mucho más incisiva en el cine mexicano. El mundo no es perfecto y sé que las condiciones de los trabajadores no son ideales, pero ustedes voten por mí, que yo les prometo mejorar la situación. Redes es una película de 1936 dirigida por Emilio Gómez Muriel, acompañado de Fred Zinnemann, escrita por Emilio Gómez Muriel, Genar Rodiakevich, Paul Strand y Agustín Velázquez Chávez, así como el propio Fred Zinnemann, y protagonizada por un elenco de gente oriunda del puerto de Alvarado, Veracruz, como Silvio Hernández, David Valle González, Rafael Hinojosa, Antonio Lara, Miguel Figueroa, Susana Ortiz Cobos y Felipe Rojas. Con música de Silvestre Revueltas y la fotografía de Paul Strand, tenemos una historia en donde vemos otra vez el microcosmos de la Revolución Mexicana. Dicho sea de paso, esta película fue producida por la Secretaría de Educación Pública. Pagaron a 6 centavos kilo y a cada parte le toca 72 centavos. Antes que otra cosa tenemos que decir que por culpa del boca en boca, mucha gente se va con la finta de que esta película es un documental, que sí contiene elementos del cine documental, pero realmente es una ficción basada en hechos reales. Y es algo que tenemos que empezar a tratar de desnudar, a tratar de resignificar si vamos a tratar de entender esta forma de hacer cine. Porque finalmente, el gran mérito de Fred Zinnemann y de Emilio Gómez Muriel es tomar a la gente del pueblo de Alvarado para actuar una historia que seguramente muchos de ellos ya vivieron. Investigando sobre esta historia, nos damos cuenta que hay una serie de contradicciones de las que es importante hablar. Como dice la misma película, esta historia se basa en hechos reales sucedidos, digamos que en la costa de Veracruz. No podemos asegurar que haya sido solamente en Alvarado. El lado norteamericano que participó en la realización de esta película, pues digamos que trató de construir una historia pues más al estilo Hollywood, lo cual pues nos lleva a una serie de problemas. Pues es cine mexicano, pero es cine estadounidense, y esto nos hace pensar precisamente en cómo se realizan algunas adaptaciones, porque finalmente muchas de las historias que se toman para hablar de hechos reales son una recreación, y la recreación es parte de cómo nace el cine originalmente. Ya sea como, por ejemplo, vayámonos a nuestra primera temporada de este canal, La Banda del Automóvil Gris. Tenemos a un Enrique Rosas que es comisionado a filmar el fusilamiento de un criminal de la Banda del Automóvil Gris, la que realmente existió. Pero él mismo se da cuenta que este fusilamiento tiene toda una historia detrás. Y él se propone hacer una recreación lo más fiel posible de los hechos que llevaron hasta el fusilamiento de este personaje. Tenemos una especie de docuficción. En el caso de Redes es más o menos lo mismo, porque estos hechos, la explotación de la gente, el gran capitalista que es bastante marro y le paga una miseria a los pescadores, pues digamos que es uno de los muchos hechos que llevaron a la Revolución Mexicana. Y si nos vamos con reminiscencias en Veracruz, pues está la huelga de Río Blanco. Entonces tenemos una adaptación libre o que trata de sumar distintos hechos para contar una historia. Los pobres de otras partes no pueden comer pescado, ni nosotros podemos comer verdura. La pobreza no es ley de la naturaleza, ni ley de Dios. El neorrealismo no es una forma poética de hacer cine. Es un error, muchas veces tomado por neorrealistas tardíos como Antonioni y Fellini, que ellos ya iban más a la cosa lúcida y más abstracta y surrealista, pero ya es una cuestión de sello personal. El neorrealismo verdadero es retratar la realidad en locaciones reales. Es bastante sorprendente al estudiar esta película darse cuenta que México siempre ha estado a la vanguardia, y hay que repetirlo miles de veces. Mucho antes de que
Rossellini decidiera utilizar gente que no actuaba realmente, gente de la calle, para hacer todas sus películas? Resulta que en 1936, en México, Emilio Gómez Muriel ya lo hacía. Tomar a la gente para hacer los papeles de historias que ya conocieron o que ya supieron en su vida, digamos, en tiempos más jóvenes, pues nos lleva a que esta película tenga un aire de neorrealismo. Y esto nos lleva a ver un aspecto del cine que era muy difícil para aquel entonces por los sistemas de estudios y de producción que se creía que eran necesarios para realizar. Nos pagaron menos que ayer y luego trataron de comprarnos con la parte de ustedes. Pero no somos vendidos, ni mucho menos ladrones. Después de la época de oro, los recursos que había para producir cine se redujeron sobremanera. Y muchas veces la gente que produjo cine en México no sabía cómo guiarse para construir historias, pero con una administración mucho más eficiente. Y de cierta forma esta película es como una guía, tanto espiritual como pragmática, de cómo producir con lo poco que tienes. Cómo sacar un producto de alta calidad que la gente va a poder apreciar en la pantalla. Y con una historia que, quieran o no, es bastante valiosa y es bastante vigente. Esto nos lleva a darnos cuenta también de que una película de 1936 está mucho mejor contada que gran parte de las películas comerciales que actualmente se hacen. Ya dirán, sí, ahí vas otra vez contra las comedias románticas. Es que ahí hay un problema que tenemos que atender. Es increíble cómo esta película de 1936, hay que reiterarlo, se encarga de contar visual, sonora y gráficamente toda una historia de estos pescadores. En muchos casos vemos secuencias bastante largas en donde solamente está la música, donde la composición visual juega un papel muy importante para dejarnos ideas muy claras. Y esto es bastante curioso porque si se fijan actualmente, mucho del cine comercial mexicano carece de esta narrativa audiovisual. No todas las películas tienen estos problemas, pero la gran mayoría están hechas por gente que tiene una visión, digámoslo así, no cinematográfica. Generalmente gente que está demasiado acostumbrada a hacer publicidad y a hacer mercadotecnia, lo cual pues sí, nos lleva a tener prácticamente telenovelas para cine. Y el ejemplo más claro lo tenemos en esta película de Michel Franco, que trata de ser como una especie de distopía en la que el pueblo bueno se alza contra la gente buena y trabajadora de las clases altas. Esto es sarcasmo, ¿eh? Pero si se dan cuenta, la resolución es bastante diferente. Dos historias que hablan sobre cómo la clase más vapuleada y jodida de la sociedad mexicana termina levantándose. Tiene dos narrativas muy diferentes. Y la verdad, en 1936 es mucho más contundente. Y en la de Michel Franco, pues digamos que así es el pensamiento whitechican. En redes vemos cómo la determinación de estos personajes, una vez que han entendido que están dentro del mismo bando y solo estaban haciéndolos pelear, se está llevando hacia un clímax que va a cerrar con esta figura alegórica, con las olas que están llegando a la costa en el momento que éstas rompen en la playa. Este rompimiento de las olas está metaforizando la psique y los hechos que están a punto de suceder, aunque no tengamos que verlos. Está dejando la idea en la audiencia de que esto es inevitable, de que el rompimiento social va a suceder. La importancia de redes no solo por su mensaje social, sino también por esta idea cinematográfica que empezó a demostrar que el cine mexicano, desde antes de que existiera la industria, ya tenía un potencial narrativo iconográfico, distintivo. El cine mexicano ya tenía una identidad bastante bien construida en sus primeros años. Tal vez por ello no es sorprendente, y era esperable, que esta película es una de las pocas películas mexicanas que se encuentra preservadas dentro de la colección de Criterion, que es uno de los acervos fílmicos más importantes del mundo. Claro, se dedican a hacer negocio vendiendo películas de alta calidad, bien preservadas, de todo el mundo. Y ese es un asunto que tal vez no hemos hablado en este canal y tal vez nos escuche la gente de Criterion, ojalá, pero más películas mexicanas necesitan estar allá. No todas, pero sí de más autores, ¿no? Queremos ver ahí películas de Julio Bracho, de Emilio Fernández,
de Roberto Gabaldón. Ya hay algunas de Felipe Casals, pero faltan más. Y eso es un orgullo para todos nosotros más allá de cualquier premio. Hay que entender que Criterion se encarga de preservar un acervo fílmico que no es fácil o que tal vez muchos gobiernos ni siquiera les importa. Y eso nos da una garantía de que estas películas pueden ser vistas por nuevas generaciones más adelante. Y más allá de que crean que esto es un comercial, simplemente es una invitación para que comprendan el valor de la preservación fílmica de un patrimonio cinematográfico como el nuestro. Hablo a los hijos del glorioso Estado que tiene entre sus tradiciones ejemplares de valor y de gloria, a los honrados pescadores conscientes de su deber y de las altas obligaciones. Tal vez esta era la última película que nos faltaba revisar de los orígenes del cine mexicano. Es otro de los hitos del cine mexicano que tenemos que revisar. Muchas de las películas que vendrían a suceder durante los años 60 y 70, sobre todo documentales, con denuncia social, toman prestados muchos elementos narrativos que están aquí en redes. Desde la forma de construir visualmente la narrativa, con estas tomas y con esta proyección cinematográfica, pero también con esta sensibilidad de escuchar las voces de la gente de verdad. Y ya que andamos en estas, para seguir con este comienzo del año, pues vamos a ver nuestras raíces, ¿no?